tardes, amigos y amigas carnavaleras. Aquí estamos un martes más con nuestro programa La Trastienda. Si nos quieren oír, nos pueden escuchar en las aplicaciones de MyTuner o Tuning Radio escribiendo Radio Carnaval Canarias. También nos pueden escuchar en Multicarnaval, www.multicarnaval.com y en el iBooks de Radio Carnaval Canarias. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con una persona muy carnavalera y muy amante de nuestra fiesta. Hablamos con Pedro Mengíbar, el responsable del Aula de Cultura del Carnaval. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, un saludo para todos. Pues me encuentro muy bien. ¿Y ustedes? Pues bien, aquí empezando un programa que tú conocerás porque uno de los fundadores de este programa era un buen amigo tuyo en aquel entonces, el bueno de Suspi. Sí, la verdad es que sí. Pues guardamos buenos recuerdos tanto con Suspi como con lo que hoy es Factoría de Carnaval, Radio Carnaval en su día, o sea, con tantos proyectos que han liderado pues tú y grandes amigos como Ali, como Itiel, ahora también con Luis Maya, Sí, con Pedro, o sea, Multimedia con Carnaval, tanta... Grupo Multimedia Carnaval, hoy en Con día. Grupo Multimedia Carnaval, Sí. Bueno, efectivamente, Pedro. llevando el carnaval a todas las islas. Sí. Bueno, Pedro, ¿cómo fueron tus inicios en los carnavales? Yo sé que tú empezaste por las comparsas y de las comparsas a las murgas, ¿no? No, empecé con murgas infantiles. Infantiles, ¿no? Exacto, sí, ¿Con qué empecé en el murga ¿Con qué murga infantil? año 79 con los lengüines. A ver, yo tenía De- una discusión hoy con alguien que me decía que los lengüines no estuviste y tenía yo razón. sí, no, estuve en los años 79 y 80. O sea, los carnavales del 79 y del 80. Hmm. Después salí 81, 82 y 83 en la comparsa Los Tamanacos. Sí. Y en el año 83, en septiembre del 83, entro por primera vez en murgas adultas, en los triquitraques, para salir en el carnaval del 84, que fue mi primer carnaval ya como murguero adulto, ¿no? ¿Y cómo fueron esos inicios en el carnaval? Porque primero murgas infantiles, luego comparsa y luego murgas adultas, 3 modalidades de las que conocemos hoy en día. Sí. Bueno, fue, como suelo decir yo, por novelería, porque estábamos en una murga infantil que ensayaba en el barrio de la Salud, muy cerca del local donde ensayaban los tamanacos. Y bueno, cuando terminaban los ensayos, pues nos íbamos a ver el ensayo de la comparsa. Y bueno, y recuerdo que un día estábamos allí viendo el ensayo y me preguntaron si yo sabía tocar algún instrumento. Yo le dije que tocaba la guitarra. Y bueno, y al año siguiente me ofrecieron incorporarme tocando la guitarra en la parranda de la comparsa. Y bueno, decidí dar el paso por probar algo distinto y porque me llamaba la atención pues tocar los instrumentos eléctricos que tenía la comparsa. Tenía guitarra eléctrica, tenía bajo, tenía batería. En la batería estaba también un gran amigo y hoy por hoy un gran recuerdo que le tenemos todos a todo un referente de murgas infantiles, ¿Cómo quién? como fue el amigo Campinche. Oh, buen amigo compinche. Sí, el compinche tocaba la batería, yo tocaba la guitarra y otro amigo, Eloy, tocaba el bajo, y entre los tres formábamos unas parrandas allí todas las tardes antes de los ensayos que todavía las recordamos. Hmm. Y de comparsa pasas a los triquitraques. Sí, Como componente, ¿no? Sí, como componente, bueno, haciendo el servicio militar. Sí, En aquel entonces el servicio militar era obligatorio. sí. Y bueno, hice el servicio militar con varios compañeros que hoy por hoy seguimos uniendo, seguimos manteniendo cierta amistad. Y uno de ellos estaba en los triquitraques y me ofreció entrar en la murga. Con ellos estaban buscando gente y me ofreció entrar en la murga. Yo ya estaba un poco cansado de la comparsa porque la comparsa eran actuaciones todo el año, o sea, íbamos no solo el carnaval, sino todo el año íbamos a hoteles, a actuaciones en el sur,
a la barbacoa de Tacoronte, a hoteles en el Puerto de la Cruz y bueno, ya era un poco cansado y digo, bueno, pues vamos a probar en la murga adulta a ver qué tal, ¿no? ¿Y cuántos años estuviste en la murga Los Triquitraques como componente? Pues estuve como componente en esa primera etapa, estuve desde el 84 hasta el 87. Sí, porque tú has tenido varias etapas en Triquitraques, tanto Sí, componente como eh, letrista. exacto. He tenido tres etapas en concreto, que en la primera etapa estuve como componente, en la segunda etapa uno de los años, bueno, ya estuve como letrista y uno de los años como director. ¿Mm? Y ya la tercera etapa solo de letrista. Algunos años salía con ellos a cantar, otros no, o sea, Según, dependiendo de un según las poco ganas de que las tuve, circunstancias. las ganas, ¿no? También. Sí, según las ganas, los ánimos, los compromisos laborales también, Claro. porque por último ya yo tenía que viajar mucho por motivos laborales a la península y entre islas y estaba muchos días fuera de la isla. Y bueno, ya hacía las canciones y iba a algún que otro ensayo que me permitía el tema laboral y bueno, y con eso ya lo daba por hecho, ¿no? ¿Y cómo fue esa idea de ser parte de uno de los fundadores de Trasnochados? Pues eso fue en el año 86, en el verano del año 86. Veníamos de una etapa un poco convulsa en Triquitraque Sí. con el director que estaba y la directiva y tal. Y bueno, pues una noche de verano estábamos allí en el local de la Murga, pues jugando al ping-pong y al billar y tal. Y me cogen tres o cuatro componentes, me llevan para la calle y me dicen que habían pensado de hacer nuestra propia murga, llevar nuestro propio proyecto a cabo y que yo, además de letrista, como tocaba la guitarra y tenía ciertos conocimientos musicales, muy pocos, de oído nada más, ¿no? Sí. Pues me propusieron ser yo el director de Los Trasnochados, ¿no? Entonces, en septiembre empezamos a ensayar ya con la nueva murga, con Trasnochados, y yo tuve que parar en diciembre por motivos de salud, porque en diciembre me operan de la columna en el hospital ¿Mm? y me dan el alta mediado enero, en plenos ya preparativos finales para el carnaval, con lo cual los temas que cantamos pues se montaron muy rápido y con muchas prisas y con poco tiempo y bueno, y ese es uno de los motivos por los que cantábamos a una sola voz. Claro. Ay, claro, Y porque, nada, porque a veces cuando el tiempo te come por encima y estar muy justo, hay que buscar los ciertos recursos musicales. Una voz, dos claro, voces, tres. buscar fácil, íbamos a lo más fácil Claro, posible. Pues canciones relativamente cortas, pues no como hoy en día que las canciones duran 9 o 10 minutos, sino canciones, yo creo que la canción más grande que teníamos el primer año duraba 5 minutos. claro. Y eso he cantado a una sola voz y echamos para adelante porque a mí me dan el alta médica el 10 de enero y recuerdo que prácticamente que del hospital me fui a ensayar al local de la Murga porque estábamos ya en la recta final de los preparativos. ¿Y cuántos años estuviste como director de Trasnochado? Pues fueron 4 años, no, 5, perdón, 5. 5 años, sí. Hasta que en el año 92 ya dejé de ser el director e incluso dejé de salir con la Murga. Ese año me casé y bueno, entre la nueva situación familiar, los niños que llegaron y demás, pues ya el tiempo para dedicarle a la murga era prácticamente poco y decidí colgar momentáneamente por lo menos el bolígrafo y la trompeta, ¿no? Y después de ahí, ya empiezas en el mundo de las letras. No, ya lo había empezado desde el año 85. Vale, en el año En, en- 85. en- en mi primera etapa en Triquitraques, el año 85 ya me atreví a escribir alguillo. ¿Mm? En el año 86 también ya fue el primer año en el que hice una primera canción.
que la cantamos en concurso con Triqui Traque. Y ya después de trasnochado todos los años, Todas las tus... canciones eran, todos to- los años que estuve yo, las canciones eran mías. en esa Y ya época, después en la segunda etapa de Triqui Traques, pues ya alternábamos, hacía normalmente 2 canciones, algún año 2 y media o 3, un poco dependiendo claro, de los recursos que tenían otros compañeros también que hacían letras en la murga, ¿no? El propio Félix Padilla, que era el director entonces, en esa segunda etapa. Y bueno, Fran, Aridane y el grupo de amigos que hoy forman los Cornucas y Cornucas que Atómicas, bueno, estaban especializados en la parte humorística del repertorio, ¿no? claro. Porque tú en tus letras, a pesar de tener algunas de humor, para mí, tu faceta más que más se te caracteriza es la crítica. Sí, El rajazo, como conocemos algunos. sí, es donde me siento más cómodo, ¿no? Haciendo canciones críticas, ¿no? A pesar de que hay gente que me dice que tengo un humor negro y un humor un poco sarcástico en el día a día cuando hablo con la gente y bromeo y tal, pero a la hora de escribir, pues me sentía más cómodo haciendo letras de crítica, buscando documentación, informándome, argumentando las canciones y bueno, en alguna que otra estrofa, pues sí, hay algo de humor, pero desde luego que no. Yo, si no fuésemos a un cómputo total, yo diría que un 90% de mis letras son de crítica y un 10% son de algún que otro toque de humor que se me escapó alguna que otra vez y que hasta a mí me sorprendía porque no, desde luego que no era lo mío. Y cuando tú hacías las canciones, Mm. es cierto que cuando queremos escribir una canción o algo, primero tenemos una idea base, pero en torno que va avanzando y vamos viendo los componentes y la estructura que tiene la murga, a veces hay que cambiar la forma, adaptar cosas de la letra al contexto. Sí. ¿Cómo es tu visión sobre ese aspecto? ¿Crees que es más bien la interpretación o cómo se elabora la letra? Bueno, yo creo que todo cuenta, Mm, todo cuenta. Cuando tú te planteas una idea y te planteas el cómo desarrollarla, por lo menos en mi caso yo ya sabía quién la iba a cantar, me refiero a qué murga la iba a cantar sí, y pues sabía pues hasta dónde puedes llegar, si tienes un buen director musical o no, si tienes un grupo que responda o no, si tienes muchos componentes para hacer juegos a efectos musicales o no, si no sonamos igual evidentemente el año, por ejemplo, el año 2000 que éramos 45 componentes justitos, que yo fui el director, que por ejemplo el año 97 o el año 2006, que éramos 70 80 personas, ¿no? Casi el doble estamos hablando. claro, porque yo pienso que para que suene bien una letra, todas las voces que forman esa estructura deben sonar en el mismo tono. Ninguna puede Mm, ir por encima ni por debajo del resto. sí, efectivamente, efectivamente. Aunque ya te digo que eso era una labor más bien del Del director director musical. musical. Yo, bueno, pues en los ensayos sí que opinaba en algún momento determinado al director musical de algún retoque, alguna cosilla, algo que matizar, algo que subir, algo que bajar, pero bueno, siempre he sido de los letristas o directores que le ha dado plena libertad al director musical de hacer lo que quisiera, ¿no? Sí, pero también tiene que haber una buena conexión entre el letrista y el director musical, porque si tú planteas bien la letra y la música no es acorde a esa letra, ya puedes hacer maravillas que estás perdido. Sí, efectivamente, la verdad que hombre, no es lo mismo si hay una buena conexión que si no, hasta luego, que si no hay conexión con el director musical, ¿no? Claro. En mi caso, pues yo he tenido la suerte de trabajar
casi toda mi etapa murguera ha sido con el mismo director musical, que estamos hablando de La Juana, De la de Juana. Francis Trujillo, que bueno, yo puedo presumir de haber tenido con él una conexión absoluta. Yo siempre le dejaba trabajar, siempre le dejaba que hiciera lo que él quisiera. Y la verdad que, bueno, pues hubo canciones que tuvieron un resultado tanto musical como a nivel de ejecución interpretativa, pues un resultado bastante interesante, ¿no? Pedro Mengíbar colecciona una serie de bastantes canciones con premio Criticón. De todas ellas, ¿con cuál te quedas? ¿Con la primera? ¿Con alguna en especial? Pues todas tienen su aquello, que diría el mago. Hmm. Eh, yo sí me tengo que quedar con alguna, bueno, pues la verdad es que no sabría decirte, a lo mejor por el contenido y por lo que me costó hacerla y por lo que significó en ese momento en los triquitraques, pues quizás el potaje sería una de mis preferidas. Oh, Y luego, y esa, luego también por, hmm. por la letra en su conjunto, lo que estábamos hablando ahora de Sí, la conexión sí. Hmm. con el director musical, ¿no? En el año 97 escribo yo la canción de Atlanta y bueno, pues ahí la Juana hizo una maravilla De arreglos de musicales. interpretación, de voces, o sea, la musicalidad de esa canción fue una barbaridad y la verdad que todavía la recordamos muchos años después, ¿no? Pues yo la del 97 tengo que escucharla porque ahora mismo no me recuerdo mucho, pero la del potaje de Arguiñano es brutal. Sí, es No. una Mm. de las canciones de las que más orgulloso me siento. También te digo, como le digo a muchísima gente, que también he hecho canciones bueno, que tiempo después no quiero ni escucharlas, ¿no? Porque Claro, claro. uno ha hecho un poco de todo, ¿no? Canciones que no valen la pena Sí, claro. y bueno, y canciones también que bueno, que tantos años después las seguimos escuchando y la gente, murgueros como ustedes, como yo, pues nos seguimos acordando de esas canciones. El pasado carnaval, Pedro Mengíbar recibió un premio que no se esperaba ni él, creo. Criticón de honor. ¿Cómo fue ese momento Ujú. y cómo fue esa tarde en el centro al campo, en la laguna? Pues fue una tarde muy emotiva, ¿no? Porque la verdad que yo dejé de escribir canciones para murgas en el año 2006. Estamos hablando de ya que 19 ya ha años. llovido, ¿no? Hace 19 años. casi 20 años Sí. que no escribo una canción, ¿no? Y bueno, eso fue un poco yo pensar o darme cuenta que después de tantos años, pues que la gente se sigue acordando de mí, de las canciones que yo hice y de las letras que yo escribí y en concreto de las letras que ganaron Premio Criticón y demás. Y bueno, un poco también por la andadura como miembro del jurado del Premio Criticón, también pues recuerdo que no solo fue motivo esa tarde en el Centro Comercial del Campo, sino también la tarde en la que deliberamos en el jurado del Premio Criticón la ganadora del año pasado. Y una vez que ya habíamos deliberado las dos ganadoras, la infantil y la adulta, pues el presidente del Premio Criticón eh, pidió silencio a todos y bueno, y le propuso al Em, resto de miembros del jurado ujú, pues que se entregase la mención de Criticón de Honor en este año pasado a mi persona, ¿no? claro. Un premio que no lo ostentan muchas personas. El anterior a mí fue el ya desaparecido maestro Nicolás Mingorance, fue quien lo recibió y la verdad que tanto el Criticón propiamente dicho como el Criticón de Honor son premios que me llenan muchísimo de orgullo. Nicolás Mingorance, el que hacía las letras de la Nifunifa. Exacto, sí, sí, que bueno, que murió el año pasado y bueno, era para mí un referente, uno de los grandes letristas que ha tenido el carnaval de Santa Cruz y bueno,
un ejemplo a seguir, ¿no? Hoy en día, hoy en día, ¿cuáles son para ti los 2, 3 mejores letristas? Pues hay bastantes letristas ¿Que te que gusten? hacen muchas cosas interesantes, ¿no? Mm, Yo me gusta muchísimo la línea de crítica y argumentativa de Bambones, sí, porque trabajan mucho sus letras, y porque están llenas de detalles que, bueno, que las escuchas y las oyes meses después y sigues descubriendo cosas que no te habías dado cuenta en ellas, ¿no? sí. Y la verdad que me identifico mucho con su estilo y con su forma de escribir, ¿no? Y después también, bueno, hay gente que se está escribiendo bueno, a ver, podemos hablar de un Carlos Casanova que escribe muy bien, de un Airán Basochi bueno, que es un genio, porque se le ocurren locuras que a nadie se le ocurren Claro. y después las lleva a cabo tal y como las piensa, o sea que tiene una facilidad para esas cosas tremendas. Y bueno, El maestro. hay varios. Sí es verdad que no hay tantos como Claro. en la época en Vale. la que yo empecé en Triqui Traque, pero todavía sigue habiendo gente que escribe buenas cosas y algún que otro letrista que empieza a despuntar y que no lleva mucho tiempo escribiendo, pero que ya empiezan a vérseles cosas bastante interesantes, ¿no? Brotes verdes. Exacto, exacto. ¿Y cómo fue claro, porque has tocado tantos palos del carnaval, cómo fue tu experiencia como gerente de fiesta en el organismo? Bueno, pues la experiencia, al final, si ponemos en una balanza lo sucedido durante los 2 años que yo estuve en fiesta, Sí, pues la experiencia fue positiva, porque aprendí muchísimo de muchas cosas que ni se me pasaban por la cabeza. Yo, como le digo a mucha gente, yo aprendí allí desde el cuidado del césped del estadio hasta la mecánica de las carrozas y un poco de todo, ¿no? Bueno, al final fueron 2 años en los que pasaron muchas cosas malas bueno, que son más bien para olvidar. Y bueno, y hubo otros momentos también de muchísima satisfacción, de muchísima alegría, de disfrutar de cosas que no hubiese soñado yo que iba a poder disfrutar. Y bueno, en líneas generales y al final en el cómputo global, puedo decir que fue una experiencia que me aportó mucho a nivel personal y profesional y que me dio la oportunidad bueno, de llevar a cabo cosas en las fiestas que yo había soñado desde pequeño, ¿no? O sea, dirigir el carnaval, pues era para mí casi que una utopía antes de aquella llamada que recibí yo de Miguel Cerolo en la que me propuso ser gerente del carnaval, ¿no? claro, porque en esos años viste cómo se hacía y cómo se diseñaba paso a paso el carnaval desde dentro. Sí, ahí lo ves todo. Claro, Ahí ves la parte buena, ves la parte menos buena, ves toda la problemática que una de ellas es fácil de solucionar, pero la otra es prácticamente imposible. Entonces te frustras un poco, la impotencia te hace pasar malos momentos y bueno, hay un poco de todo, ¿no? en ese tiempo, para ti, con lo que más te queda, ¿qué sería? Pues con lo más que me quedo, pues yo me quedo con que igual puede sonar un poco presuntuoso lo que voy a decir, ¿no? Pero me quedo con la alegría del personal de fiestas cuando estuve allí,
del contacto cercano con todos los grupos, bueno, que por lo que me decían, no todos los gerentes tenían el contacto con los grupos que tenía yo, también un poco porque no habían tenido la suerte que tuve yo de formar parte de los grupos desde pequeño, ¿no? Y bueno, y el momento más emotivo quizás que recuerdo fue pues el día que cesamos en el cargo, que hicimos una celebración con el personal de fiestas y me regalaron un cuadro en que decía algo así como que al mejor gerente o al supergerente, no lo recuerdo muy bien ahora, Mm. pero bueno, tiene un texto bastante emotivo y que me llenó muchísimo de satisfacción. Casi que me hizo olvidar los momentos desagradables del carnaval y aquellos momentos en los que tuve que tirar del tranquimacín para, para poder hacer lo que pretendíamos, ¿no? Mira, y para ir concluyendo esta entrevista, quiero que a todos nuestros oyentes, quiero que les recomiende, porque todos desde hace ya tiempo, desde que comienzan los preparativos y las galas, los concursos, alguien hace una cantina ilegal de algo de unas garbanzas. No sé quién será el dueño de esa cantina ilegal. Pues no lo sé, yo he estado hablando con la policía local Mm. y me han dicho que están tratando de localizarles también porque tienen varias denuncias de que hay Sí. una cantina por ahí Mm. que vende unas garbanzas rellenas de conejo en salmorejo. Yo estoy buscando a la dueña de esas garbanzas todavía. Sí, sí. Y bueno, también eso es, esa experiencia también ¿Cómo me ha llenado mucho de satisfacción porque me ha ayudado a descubrir a muchísima gente importante también en el carnaval, con los que a raíz de la cantina ilegal, o la cantina ilegal ha sido la excusa para tener una amistad con ellos y tener una relación. Una charla, una conversación. Una, exacto. Exacto. Mm. Y bueno, la verdad que Hombre, en esa estamos y a ver si seguimos manteniéndola o no. ¿tendremos cantina ilegal en el 26? Yo espero que sí, a ver si ya estoy tramitando los permisos de apertura ¿Mm? y bueno, tengo a mi madre ya un poquito vamos a ver porque entrada en años. Vamos a ver si llegan las garbanzas porque yo... Vamos a ver si yo llegar, espero que llegue y le pido a Dios que llegue. Lo Sí. que no sé si llegará con la fuerza necesaria Claro. para hacerme esos calderos tan grandes de garbanzas que me hace todos los años. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué recomendación le puedes pedir a los carnavaleros para que sea este carnaval 2026 uno de los más recordados? Pues yo creo que pedirle a los carnavaleros, yo creo que poco se les puede pedir porque ya lo dan, los grupos por lo menos lo dan todo, ¿no? Claro. Yo lo que sí me gustaría reflexionar un poco sobre el carnaval de noche, ¿no? El año pasado, bueno, pues me visitaron unos amigos de la península y salimos una de las noches del carnaval para que viesen la experiencia de lo que es el carnaval de noche. Y bueno, ya hay algunas cosillas durante la noche que no forman parte de nuestro carnaval. No es el carnaval que a mí me gustaba, no es el carnaval ni a mí que tampoco. veíamos en los años 70. No, para nada. Pero bueno, la sociedad va evolucionando y, Claro. y la gente evoluciona con ella y el carnaval es un propio reflejo de la evolución de la sociedad, ¿no? Sí, Yo siempre digo que bueno, que tal y como es la gente, resulta ser nuestro carnaval y eso es así, no lo podemos solucionar, ¿no? Pues yo me quedaría contigo hablando horas y horas, pero ya la trastienda de hoy va finalizando y así que un verdadero placer hablar con una de las personas que han hecho grande este carnaval. Gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo una vez más y un abrazo fuerte y mi más sincera felicitación porque cada uno pone un granito de arena en el carnaval. Al final se forma una montaña gigantesca que es el mejor carnaval para mí, el mejor carnaval del mundo.
Y bueno, ahí en esa montaña pues ponen su granito de arena las murgas, los grupos, el pueblo y después gente como ustedes que están todo el año trabajando para que la gente disfrute de los entresijos del carnaval y que sepan bueno, que es una fiesta que se vive todo el año y no solo cuando llega el mes de febrero. Pues nada, nos vamos. Gracias, Pedro. Gracias, un abrazo. Que todos se pongan a hablar de reír.